verdad es que una de las enseñanzas más importantes de nuestro cristianismo es y debe ser el bautismo. La verdad es que es muy poco valorado en este tiempo el poder del bautismo, pero en los tiempos de la iglesia primitiva no fue así. Yo quiero primero que tú sepas que en la Escritura vas a encontrar enseñanzas o textos que te hablan de varios tipos de bautismos. En la iglesia en la Escritura hay más de un bautismo. Nosotros vemos ahí en el Nuevo Testamento que está el bautismo de Juan, está el bautismo en el Espíritu, está el bautismo en el cuerpo de Cristo. Al menos esos 4 bautismos son importantes para nosotros. Los que están vigentes para nosotros es el bautismo en agua, bautismo para arrepentimiento, es el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en el cuerpo de Cristo. Son 3 bautismos que todo cristiano debe vivir. ¿Sí? ¿Me escucha? Son 3. Míreme acá, no mire para el lado, ni para abajo, ni para ningún lado. Míreme acá. 3 bautismos. Bautismo en el agua, para arrepentimiento en el nombre de Jesús. Bautismo en espíritu, en el Espíritu Santo. Y bautismo en el cuerpo de Cristo. Son 3 bautismos escriturales. Hoy día particularmente vamos a hablar del bautismo en agua. Bautismo significa sepultura, quedar sepultado en algo, ¿no? Entonces el bautismo en agua es sepultado en agua. El bautismo en espíritu es cuando eres sepultado, lleno en el espíritu. Y el bautismo en el cuerpo es cuando el Espíritu de Dios te mete en el cuerpo de Cristo de tal manera que quedas sepultado en el cuerpo de Cristo. Ya tú mueres para cualquier otra actividad y tú eres parte o miembro de la iglesia y jamás te puedes salir de ahí. La señal de que estás bautizado en el cuerpo de Cristo es que en cada reunión tú no puedes no estar, simplemente no puedes no estar. A veces te enojas con Dios y dices, no voy a ir a la iglesia. No, estoy enojado con Dios. Y ya cuando falta un ratito para la hora del culto, las patitas echan a andar y te vas para la iglesia. Eso es porque estás bautizado en el cuerpo, ya fuiste sepultado y quedaste prisionero ahí. Y esa también es una experiencia espiritual realmente poderosa al ser bautizado. ¿Cuántos están bautizados en el cuerpo? En el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es imposible salir de ahí. Alguien que ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo no puede salir de ahí. Entonces, para nosotros son prioritarios esos 3 bautismos. Bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo y el ser bautizado en el cuerpo de Cristo. Pero hoy día nos vamos a remitir a aprender un poquito acerca del bautismo en agua. El bautismo en agua tiene una importancia. Vamos a Marcos 16:16. 16:15, parte del 16:15 por favor, porque vas a ver a Jesús dando órdenes específicas a sus discípulos. Y Él les dice, vayan, el verso 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y fuese bautizado será salvo, ¿sí? Mas el que no creyere será condenado. ¿Lo habían leído alguna vez? ¿Sí? Bien, entonces el bautismo está directamente relacionado con la salvación. No es así en este tiempo, no se ha predicado en este tiempo así, no se ha enseñado en este tiempo así. Yo no sé por qué no se ha enseñado así. Yo también lo heredé de alguna forma como algo anexo a la salvación. La salvación particularmente se te enseña hoy día o se te predica como que cuando te mueres te vas al cielo y no al infierno, y para que eso pase tienes que hacer una oración de aceptación del Señor Jesucristo, como que uno lo acepta a Él. Pero eso no es así. En realidad, cuando partió esa oración, no tiene nada que ver con el bautismo, pero te cuento que cuando partió esa oración,
las primeras personas que la implementaron como una herramienta eficaz para poder evangelizar, le llamaban la oración del pecador, donde tú tenías que pedir perdón por tus pecados y entender que Jesucristo había pagado por tus pecados, y era como un inicio, una apertura de una relación que tú empezabas con Jesús. Así que todos los que eran, un evangelista predicaba y todos los que eran tocados por Dios le decían: vengan a hacer la oración del pecador, humíllense a Dios. Y ellos, pero después la fuimos adornando y maquillando y mejorando un poquito hasta que ven a aceptar a Jesús, ahora le decimos a la gente. Pero eso nunca fue así. El bautismo ratifica más aún que esto tiene que ver con ser sepultado, esto tiene que ver con muerte. Así que Jesús les dice ahí en Marcos 16, el que creyese y fuese bautizado. El significado de la palabra bautizado significa sepultado. El que creyese y fuese sepultado, este será salvo. Tiene relación, o dice relación con creer y morir a algo. Por eso es sepultado, ¿no? Bien, en la primera prédica de Pedro, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el verso 38, esta es la primera predicación de Pedro. Aquí en este minuto eran 120 personas que permanecían congregadas después de la ascensión de Jesús. Cuando Jesús asciende, le habla a sus discípulos, que eran multitudes, y muchos de ellos se fueron a un lugar donde ellos se juntaban para hacer reuniones congregacionales, y a un lugar llamado el aposento alto, y ahí quedaron aproximadamente 500 personas reunidas cuando Jesús le dijo: espérense aquí porque voy a enviar la promesa del Espíritu Santo sobre ustedes y me van a ser testigos. Y el Señor Jesús los deja ahí a estas 500 personas, y mediante fue pasando los días, algunos de ellos se fueron yendo, volvieron a sus trabajos, tal vez volvieron a su rutina, y solamente 120 personas quedaron ahí. 120 que tuvieron la suficiente fe para esperar a ver lo que iba a suceder. El mundo los absorbió a los 380, quedaron ahí 120. Y cuando viene la promesa, dice la Escritura que estaban orando. Los 120 que oraban permanecieron. Y los 120 que oraban, ¿usted oró hoy día? Gloria al Señor. Los 120 que oraban recibieron la promesa. Los que no oran se van, se los pesca el mundo. Las redes sociales, te agarra la ansiedad del mundo. La iglesia tiene que ser de oración. Los hombres de Dios tienen que ser gente de oración. Estos 120 estaban orando en el libro de los Hechos, y viene el Espíritu Santo de Dios y los toca y los bautiza, y se levanta predicando Pedro, y está predicando Pedro. Dice la Escritura en el verso 37 que las personas que oían su predicación se compungieron de corazón, y ellos le preguntaron a Pedro, le dijeron a Pedro, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y Pedro en el verso 38 les dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y bautícense. No solamente arrepiéntanse y bautícense. Mira, este es el camino o la puerta por donde uno entra al verdadero cristianismo. Primero tienes un corazón quebrado delante de Dios y dices: ¿qué puedo hacer para estar a cuentas con Dios? Esa es la pregunta que toda gente se tiene que hacer antes de llegar a la iglesia. ¿Qué puedo hacer para estar a cuentas con Dios? Ven a la iglesia, arrepiéntete y bautízate, muérete. No hay otra solución, no hay otra predicación. El Señor te va a bendecir, Dios va a arreglar tu vida. Bótela a la basura esas prédicas. Arrepiéntate, arrepiéntete. Considera que tu corazón es inmundo delante de Dios y que no estás en paz con Dios, que te tienes que arrepentir y que tienes que morir y bautizarte. Ese es el fundamento de la fe cristiana. La fe cristiana se basa en el arrepentimiento, en que el hombre reconoce por un milagro de Dios, en que delante de Dios está quebrado, que todo se lo debe a Él y que debe pedirle perdón. Esa es la base del cristianismo. Ese es el cristianismo real.
Este hombre está predicando, los que escuchan se compungen de corazón y dicen, ¿qué puedo hacer ahora para estar a cuentas con Dios? Bien, dice Pedro, arrepiéntete y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Qué es lo que buscaba la gente? Perdón de pecados. ¿Qué es lo que la gente busca hoy en las iglesias? Cualquier cosa. La gente tiene que venir a la iglesia a buscar perdón de pecados. Hay que decirle a la gente sin intimidación, sin temor, ustedes necesitan perdón. La gente necesita perdón. Le ofrecemos finanzas, le ofrecemos alegría, le ofrecemos gloria. Tenemos que decirle, ustedes necesitan perdón. La gente necesita perdón. Bien, Pedro les dice, 38, arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios llamare. Escucha esto, verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Mira qué maravilloso, él está predicando ahí, 3,000 personas vienen al convertimiento, más mujeres, más niños chicos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados inmediatamente. Los que recibieron la palabra, los 120 que estaban ahí, los pescaron y los bautizaron. A las 3,000 personas. Tienen que haber sido por lo menos 5,000. Porque en aquellos tiempos contaban a los hombres nomás. Ellos contaron 3,000. Pero había mujeres y niños chicos también ahí. Tienen que haber por lo menos bautizado 5,000 personas aquel día. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, ya tenemos 2 textos bíblicos ya que nos enseñan claramente el poder y el valor del bautismo. El número 1, el de Marcos, ¿no? Donde Jesús dice, todo el que cree y fuere bautizado, este será salvo. Número 2, primera predicación de Pedro. Miles de personas tocados en su corazón diciendo, nosotros queremos estar a cuentas con Dios, ¿qué podemos hacer? Bien, dice Pedro, arrepiéntanse y bautícense. Y lo primero que hacen, toman a esas 3,000 personas, más mujeres y más niños, y en el mismo instante los bautizan. Quiero entender por qué es tan importante el bautismo para estos hombres. ¿Por qué el Espíritu Santo se tomó la molestia de dejar en la Escritura la importancia del bautismo? ¿Quieres ver otro? Mira, 8:35 de Hechos. 8:35 de Hechos. Esta historia está cargada de cosas realmente maravillosas. ¿Te hablo un poco de eso o me voy directo al bautismo? Mira, parte del 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. ¿Quién era Felipe? Felipe era un hombre de Dios de la iglesia primitiva. ¿Quién le habló? ¿Le habló Dios? No, le habló un ángel. Un ángel del Señor le habló a este hombre. ¿Por qué le habló un ángel del Señor a él? ¿Por qué le habló un ángel del Señor y no le habla a todos los hombres, los ángeles del Señor? ¿Por qué todo el mundo no tiene experiencias angelicales? Observa la vida de Felipe. ¿Quién es Felipe? Observa cómo está parado él. Él está dispuesto a ir a cualquier lugar. El ángel del Señor venía con un mensaje. Dice, el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ah, no, yo tengo que ir al supermercado. Felipe era un hombre de oración. Felipe era un hombre que estaba absolutamente entregado a la obra del Señor. Felipe tenía experiencia con los espíritus. Felipe tenía experiencias con Dios. Es más, vas a quedar perplejo cuando veas lo que sucedió en la vida de Felipe un poco más adelante. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre
todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu, con E mayúscula, ahora el Espíritu, dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó y que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Felipe le pregunta, al eunuco le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, ¿cierto? El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le habló el evangelio de Jesús, pero le incluyó la doctrina del bautismo en el evangelio de Jesús. Porque el eunuco le dijo: ¿y qué impide que yo sea bautizado? No le dijo: ¿qué impide que yo haga la oración de fe? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le predicó el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús lleva intrínsecamente una porción donde se habla acerca del bautismo. El bautismo va intrínseco, va metido ahí dentro del evangelio de Jesús. Así que el eunuco aprovechó, vio agüita, le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Verso 37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, lee esto, me está ministrando un Espíritu de Dios. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Esto pasó en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento este hombre fue arrebatado por el Espíritu. Está aquí al lado tuyo y de repente miraste volar una mosca y ¿dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Lo vieron salir? Fue arrebatado por el Espíritu en el Nuevo Testamento. Como el profeta Elías, que era tomado por el Espíritu y llevado a otro lugar y desaparecía delante de la gente. Mira las cosas que vivía, las cosas que estamos susceptibles a vivir por la fe. Vamos, ¿quién quiere ver televisión? ¿Quién quiere estar de ocioso en la mañana? Hay tanto que orar, hay tanto que hablar con Dios, hay tanto que hacer. El tipo fue tomado y llevado por Dios. Dice, verso 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Apareció en otra ciudad, apareció en otro lugar, apareció en Azoto, dice. Felipe se encontró él mismo, dice. Lo tomó el Espíritu y dice: ¿dónde estoy ahora? Estoy en Azoto. ¿Y saben lo que hizo? Se puso a predicar, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Bien. Entonces Jesús nos mandó a predicar y dijo que el que cree y fuese bautizado, este será salvo. Pedro en su primera predicación predica y habla del arrepentimiento y el bautismo, y tomaron a 3,000 personas con sus mujeres y sus niños y se dio el trabajo de bautizarlos. Aquí Felipe le predica a un eunuco el evangelio de Jesús y el eunuco dice: ¿qué impide que yo me bautice? El evangelio de Jesús incorpora intrínsecamente la enseñanza, la doctrina del bautismo en aguas, y el tipo fue y se bautizó.
Felipe no era cualquier predicador. Era un hombre del Espíritu. Ya entendemos que el bautismo es very important para los que hablan en inglés. Muy importante, ¿no? Vamos entonces a aprender de un gran maestro, del apóstol Pablo, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo a los romanos: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta gente tiene un problema con el pecado. Y tiene un problema con el pecado porque hay algo que ellos no entienden. La predicación del evangelio se hilvana de la siguiente manera: tú le comunicas a la gente que hay un Dios todopoderoso y que es santo, y que el hombre en la condición que está no puede venir a Dios porque no están en paz, porque hay pecado en nuestros corazones. Así se predica el evangelio. Y ahí tiene que haber un milagro donde el Espíritu de Dios lo convence de pecado. Yo no lo puedo convencer de pecado. Yo no te convencí a ti de pecado. Nadie me convenció a mí de pecado. Fue el Espíritu de Dios, dice la Escritura, que ese es el oficio del Espíritu Santo. Tú predicas el evangelio, el Espíritu Santo te convence de pecado a la persona. Y él dice: wow, sí, yo quiero que Dios me perdone. ¿Y qué puedo hacer? Bien, tú tienes que arrepentirte y tienes que bautizarte. ¿Y para qué el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? Bien, tú tienes que morir a tu antigua vida y entrar en una nueva vida a la manera de Dios, en santidad, en pureza. Ah, necesito morir. Claro, necesitas morir a tu antigua vida. Es por eso que es el bautismo. Es la muerte a la antigua vida. Si el bautismo no existe, el hombre tiene la intención, está convencido de pecado, está convencido de arrepentimiento, está lleno de arrepentimiento, pero en él sigue operando la muerte y el pecado en todo su ser. Entonces Jesús ofrece esto. Él dice: te doy el perdón de pecado por causa de la sangre en la cruz, pero voy a matar a tu viejo hombre. ¿Cómo? Lo voy a incluir en la cruz del Calvario. Y aquí hay un milagro en el bautismo. El bautismo es una máquina milagrosa, es una máquina del tiempo. Mira, dice la Escritura en el verso 4 que cuando tú te metes en el agua y eres sepultado, no es solamente un acto público, sino que te transportas espiritualmente, y se transporta el momento en que Jesús está en la cruz del Calvario y está muriendo biológicamente, físicamente. Dice que tú también eres incluido en esa muerte. Léelo conmigo otra vez. Verso 4: porque somos sepultados juntamente con él. ¿Escuchaste eso? Él no dice que es porque somos como si fuésemos sepultados. No está haciendo una analogía. Él dice en el 4: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Entramos en el sepulcro juntamente con Jesús. La muerte de Jesús es una muerte inclusiva. Él muere en la cruz del Calvario, matando la única posibilidad de que pecara, porque él estuvo en un cuerpo y fue tentado por Satanás y fue torturado por Satanás para que hubiera pecado en él. Pero cuando su cuerpo físico muere, ya no hay ninguna posibilidad de que él peque. Entonces en esa muerte él te incluye, te toma. Cuando tú entras al agua, él está ahí todavía y detiene el momento y te mete en él y expira y muere con tu hombre antiguo también. ¿Lo vas entendiendo? En el bautismo hay un poder. En el bautismo hay un poder.
es el poder de la muerte a la vieja naturaleza. Hay un poder que viene a tu vida. Y ese poder que debe operar en tu vida es el mismo poder que operó en Jesucristo y lo levantó de entre los muertos. Esa palabra está incompleta si no entiendes el bautismo. Colosenses, vamos a Colosenses. Escúchame bien, porque esto es muy importante. No lo he enseñado nunca de esta manera, así que los antiguos pongan mucha atención. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado, potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. Ah, ¿te da risa? No lo habéis visto. Bien, usted está completo. Usted está completo en Él. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principio. ¿Sabes lo que necesita un cristiano? ¿Sabes lo que yo necesito? Yo necesito vencer al pecado todos los días. Esa es mi primera necesidad. Eso es lo primero que necesito. Si se te acaba el gas, come crudo. Cómete la cruda la comida, no importa. Báñate con agua fría, no te bañes, espera. Báñate otro día. Échate un poquito de un trapo. No es importante, pero hay una necesidad imperante en tu vida. Hay una necesidad imperante en mi vida. Yo necesito, todos los días, yo lo necesito, tú lo necesitas. Todos los días de tu vida, todos los días de mi vida, necesito vencer el pecado. Necesito vencer el pecado. Si no está el poder en mí para vencer el pecado, estoy incompleto. Estoy incompleto si no lo puedo vencer. Pero Jesús dice en su palabra: vosotros estáis completos en Él. Porque el cuerpo carnal fue muerto, fue sepultado juntamente con Jesús por medio del bautismo. Un cristiano que no entiende esto es un cristiano que vive en pecado. ¿Sabes por qué los cristianos vivimos en pecado? Porque no hay predicadores que le den importancia al pecado. Lo ocultamos bajo una linda camisa, un pantalón, un zapato bien lustrado. ¿Cómo van a luchar contra el pecado si no lo entienden? Si no lo saben. Si no tiene un valor la santidad en la vida cristiana. ¿Qué es el pecado? Nada. ¿Qué es el bautismo? Nada. ¿Qué es el evangelio de Jesús? Nada. Es importante reconocer que sin santidad no puedes tener a Dios en tu vida. Cuando tú reconoces eso, la cruz del Calvario toma un valor. Y cuando la cruz del Calvario toma un valor, Jesús es tu Señor. No hay otra manera de inclinarse ante Él y decirle: gracias, Jesús. Gracias hoy día martes. Gracias, Señor. Gracias. No importa los problemas terrenales que pueda tener. A lo mejor se te quemó la casa, pero no importa. Gracias, Jesús, porque tú me perdonaste y tu sangre está vigente sobre mi vida. Con la casa en cenizas, pero tu sangre está vigente sobre mi vida. ¿Qué es lo que más me importa? Me importa su perdón, me importa su sangre. Reconozco que el pecado me asedia y quiero destruirlo. Hoy día martes, después de irme a mi casa, el pecado me asedia, quiero destruirlo, quiero echarlo de mi vida. Es lo más importante en la vida de un cristiano. He renunciado a predicar otras cosas. No me interesa. Voy a predicar lo que salva la vida de las personas. Voy a predicar lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que hablemos. El evangelio de Jesús. Los hombres que vinieron al evangelio de Jesús dijeron: yo quiero morir, yo quiero la muerte, yo quiero arrepentirme, yo quiero morir a mi vieja vida. Por favor, bautícenme, que yo quiero estar listo para vencer al pecado. Quiero echar el cuerpo carnal de mi vida. Quiero sacarlo de mí. Y sé que no hay ninguna otra forma que por medio de su cruz, por medio del bautismo, voy a ir allá. Por medio del bautismo voy a ir a la cruz. Por medio del bautismo voy a sacar de mí
Voy a sacar de mi vida este cuerpo carnal. Vosotros (2:10) vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Escucha bien esto. 2:11. El hombre de Dios, la mujer de Dios, o sea, todos los que estamos acá adentro, tenemos que entender el poder y el valor de la circuncisión en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, que no tiene tanto valor para nosotros, Dios manda al hombre a circuncidar, a cortar el prepucio. ¿Sabes lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí es que cuando está el prepucio largo se junta mugre, se junta inmundicia. Dios manda a circuncidar, a cortar el prepucio. Pero en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento es figura de lo que pasa en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que es el prepucio del corazón el que se corta, para que no se junte mugre ahí, en el corazón. Lo del Antiguo Testamento es figura de lo nuevo. Así que usted no me venga a juntar basura en el corazón, rencores, odio, altanería, prepotencia. No sea altivo. Si algo no le gusta, baje. Si escuchó algo que le molesta, no importa, baje, humíllese. ¿Quién es usted? Un pecador más que necesita perdón de Dios todos los días. La sangre de Jesús está sobre tu vida, pero por misericordia. Así que por favor, camina un poquito con el moño un poquito más bajo. Cortes el pelito como el pastor. Ahí, sin moño. Sin moño. Si alguien lo humilló, usted sin moño. Sin moño, tranquilo. Si algo lo ofendió, tranquilo, usted sin moño. No junte basura. No junte basura. Él dice, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Para poder recibir este poder tienes que entender el valor de lo que quieres. El bautismo no va a tener ningún valor en tu vida si no entiendes el valor. No lo puedes valorizar si realmente no lo quieres, y no lo puedes querer si realmente no deseas deshacerte del pecado. El bautismo tiene valor y tiene poder en la vida de un hombre que quiere vivir en santidad o pureza. Si tú no quieres vivir en santidad, si no quieres vivir en pureza, si no quieres vivir en humildad, el bautismo no es para ti. Y el cristianismo tampoco, por ende, porque es el evangelio de Jesús. Felipe predicó el evangelio de Jesús y el eunuco le dijo, ¿y qué impide que yo sea bautizado? El bautismo va intrínseco en el evangelio de Jesús. Así que si tú eres evangélico, tú anhelas el bautismo. ¿Y por qué anhelas el bautismo? Porque en el bautismo se muere el cuerpo de pecado. Reconoces que en tu vida hay cuerpo de pecado. Reconoces que en tu vida quieres santidad. Reconoces que en tu vida quieres pureza, que quieres tomar de la mano a Dios y decirle, mírame, que yo te quiero ver cara a cara, Dios. Quiero tu presencia en mi casa, quiero tu presencia en mi vida, quiero tu presencia en mi mente, quiero tu presencia en mi corazón. En todo lo que yo hago quiero tu presencia. Y es por eso que necesito despojarme del pecado. Necesito despojarme de la impureza, de la inmundicia. ¿Y cómo lo hago, Dios? Pues bien, necesito morir al cuerpo carnal. Necesito morir a la carnalidad. Necesito que mi corazón sea circuncidado, porque tiene un prepucio que se junta mugre y basura. Y la escritura dice, bueno, si tú eres ese, pues quiero que sepas que en Jesús estás completo. Te metes al bautismo y el cuerpo de pecado, el cuerpo pecaminoso, el cuerpo carnal muere juntamente con Cristo, como dice el apóstol Pablo. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, es decir, es espiritual, es poderosa y espiritual. Observa esto, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pablo lo llama la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
¿Por qué tienes que creer en el poder de la resurrección? Otra doctrina que tampoco se predica en el Evangelio. Predícale a tus compañeros de trabajo que creemos en la resurrección. Ay, pastores, que no lo van a entender. No, eso es lo que tienen que entender. ¿Para qué queremos la iglesia llena de gente que no entiende lo que es la resurrección? Que no entiende lo que es el pecado, que no entiende lo que es el bautismo, que no quieren la sangre de Jesús en su vida. ¿Sabes lo que sucede con la gente que no entiende eso? Se sientan en las sillas y se enojan después porque no reciben lo que ellos vienen buscando. Quieren bendición de Dios, quieren dinero, quieren arreglar sus problemas comerciales, quieren arreglar sus problemas de salud tal vez. Pero ninguno de ellos quiere honrar a Dios, ninguno quiere recibir el perdón de pecados. A ninguno le interesa la presencia de Dios. Y se enojan, se molestan con el pastor. Y uno tiene que estarle predicando así, dorando, dándole vuelta, dorándole el pescadito para que se lo coma, dorándole el pescadito para que se lo coma. Al final se termina aburriendo y uno se termina cansando. Después se van y hablan mal de ti. Tienes que decirle la verdad. ¿Qué nos sostiene? Nos sostiene la humildad. ¿Qué nos sostiene? ¿Qué me sostiene hace tantos años en el camino de Dios? En que le tengo temor, en que lo respeto, en que comprendo que necesito su perdón de día en día, aunque las cosas que quiero en la vida a veces no me pasan. Igual necesito su perdón. Igual le doy gracias porque su fuerza está en mí, aunque las cosas que quiero en la vida a veces no me suceden. Lo que te sostiene es la fe en Él. Lo que te sostiene es la negación. Lo que te sostiene es el entender que lo necesitas de día en día. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él mediante la fe. Escucha bien esto. En el poder de Dios que le levantó de los muertos. Te lo voy a leer de nuevo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Qué pasó en el bautismo? En el bautismo fuiste sepultado y fuiste resucitado también con Él. O los que se van a bautizar. Pero quiero que entienda esto, porque esto tiene que operar en tu vida. Esto es lo que tiene que pasar en tu vida, lo que dice ahí tu Biblia. Tu Biblia dice que entras al bautismo con o sin túnica, con o sin asado después. No importa que no hayas ayunado. Cuando entras al bautismo, dice que el cuerpo carnal muere. Te despojas, dice que el poder de Dios por un acto espiritual no hecho con mano de hombre, te circuncida el corazón. ¿Quién quiere eso? Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero mi corazón limpio, circuncidado, que nada se me pegue. Si alguien me ofende, que salga. Al tiro, salga. Si alguien me humilla, no importa, que salga eso. Se acabó, se salió, pasó. Quiero mi corazón limpio. Todo aquel que quiere un corazón limpio tiene que venir al bautismo. No es algo que se logre a latigazos. O si no, Jesús no hubiese dejado en su evangelio esta porción. Es una buena noticia para todos los que quieren estar a cuentas con Dios. El evangelio, la buena noticia. Entonces dice, verso 12, otra vez. Esto a veces no es fácil de entender. Yo por eso que te lo repito una y otra vez. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Aquí viene otra bendición. Fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fuiste resucitado con Él, sí, ¿verdad? Sí, cierto, sí, fui resucitado con Él. Mediante la fe en el poder que lo resucitó de entre los muertos. O sea, para poder vivir el poder de la resurrección, tienes que creer que Jesús murió en la cruz del Calvario y que hubo un poder que lo resucitó de entre los muertos. Si tienes fe en eso, ese poder va a actuar en ti ahora, 2000 años después de la muerte de Jesús. El poder va a actuar en ti por fe. Vamos, Jesús está en la cruz, expiró, fue sepultado y resucitó. Hubo un poder que lo resucitó. ¿Crees eso? ¿Lo crees?
Ese poder actúa en ti cuando sales de la agüita. Ese es el poder. Si tienes fe en eso, el poder que actúa ahí, actúa ahora en ti cuando sales de la agüita. Te resucita de entre los muertos, pero ahora con el corazón circuncidado. Me gusta el bautismo. Te saca del agua, pero con el corazón circuncidado. ¿Sabes lo que pasó? Pablo dice, porque el que murió, murió de una vez para siempre al pecado. Te resucita. El poder ese que está ahí, que resucitó a Jesús de entre los muertos, opera en ti. Ahora estás muerto al pecado igual que Él. Sales de ahí muerto al pecado igual que Él. Que el pecado no te engañe. Cuando sales de ahí sales muerto al pecado igual que Él. Igual que Él. Vamos a Romanos otra vez. Démosle una vueltita a Romanos. Vamos a ver qué nos habla el Señor aquí. Ahora hay un poquito más de luz en esto. Dice, capítulo 6, verso 1 de Romanos. ¿Usted lo tiene? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Lo entiende ahora? Pues si nosotros morimos al pecado. Porque le está hablando a tipos que le habían enseñado a esto. Le dijeron, tú eres un pecador y necesitas arreglar ese asunto para estar en paz con Dios. Y el tipo dijo, wow, ¿y qué tengo que hacer? Tienes que morir a la naturaleza corrompida que está en tu corazón. Tienes que circuncidar tu corazón porque eres muy saltón. Alguien dice algo y te molestas. Alguien te hace algo y lo odias, andas murmurando, andas criticando, andas hablando mal de la gente. Te tientas con cualquier cosa. Tienes que arrepentirse y cortar el prepucio de tu corazón. ¿Y cómo lo hago? Bien, pues tienes que entrar en la muerte de Jesús. Te voy a contar la historia. Jesús vino, tomó forma de hombre y murió por ti. Con su sangre pagó por los pecados que cometiste. Pero no solo eso, sino que resucitó de entre los muertos. Y tú vienes al bautismo, te juntas con Él. En el bautismo mueres juntamente con Él a la vieja naturaleza, y cuando Él resucitó también resucitas tú con Él a una nueva naturaleza, con la naturaleza de Él, con el poder que lo resucitó a Él. También resucitas tú con tu corazón circuncidado. ¿Te gustó? Wow, dice, ¿y dónde hay agua para que yo sea bautizado también? ¿Dónde hay agua? Dicen. Ellos dicen, yo quiero ser bautizado, yo quiero ser bautizado. 3,000 personas, bautízame, Pedro. Ya van a hacerme una filita aquí ya, pero yo no me voy si usted no me bautiza. Aunque sean la 1, la 2, las 3, las 5 de la mañana. Yo me quedo aquí hasta que me bautice, pero yo me quiero ir con el corazón circuncidado, Pedro. Y mi señora y los cabros chicos y todos tienen que pasar por... Usted no me va a dejar, no importa, yo me voy a quedar aquí. 3,000 personas esperaron que estos hombres los bautizaran. ¿Por qué? Porque sabían del poder que resucitó a Jesús de los muertos, que no hay otra forma de estar puro para Dios. No hay otra forma de ser transformado para Dios. En eso consiste el Evangelio. Es una buena noticia. Hay personas evangélicas que están ahí, prisioneros del pecado, y viven media vida en la iglesia y media vida en el pecado de su mente. Y dicen, wow, qué difícil es el Evangelio. Esas personas ya no oran. Son personas que no oran, son personas que van a la iglesia, quieren entender, no quieren, oran, Dios, dame esto, dame lo otro, estoy confundido. Están incompletos. Creyendo en Jesús, no han recibido la bendición del poder que resucitó a Jesús de los muertos en sus corazones. Su corazón aún está con el prepucio, con mugre. Al estar incompleto, no caminan en Jesús, no caminan en el poder de Dios, no entienden el Evangelio. Saben de la santidad de Dios y dicen, bueno, algún día Dios me va a quitar esto. Bueno, algún día Dios, tal vez algún día Dios, tal vez si ayuno se me va a pasar esto. Tal vez si ayuno se me va a quitar este pecadito. Pero no es así. Él dejó una salida. Verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Verso 3, aquí les hace la pregunta del millón.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Lo va entendiendo por qué Pablo se lo dice tan categóricamente? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, el poder de la resurrección, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros ahora andemos en una vida nueva, como el poder del Padre, el poder de la gloria del Padre resucitó a Jesús de los muertos. Por ese mismo poder ahora yo salgo de ahí de la piscina para una vida nueva. ¡Wow! Por el mismo poder, dice Pablo. No es una declaración pública, es un acto espiritual de poder. No es una declaración pública, es un acto espiritual de poder. El bautismo es tan poderosa como la confesión. Es tan poderoso o más poderoso que la confesión. ¿Te acuerdas cuando te dijeron: si tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, el Señor, eres salvo, ya no te vas al infierno? E hiciste esa oración y te sentiste libre de pecado. Dijiste: wow, sí Señor, y le cantas alabanzas. Ay, colocan las de Danilo Montero en la casa y las baila. Ya ni tocan las de Danilo Montero ya ahora. Pero escucha las canciones en la casa y está contento todo y no siente mala conciencia acerca de los pecados, porque sabe que la sangre del Señor lo cubrió. Eso es un milagro. Eso es un milagro interno que sucede dentro de ti. Así también el poder que resucitó a Jesús de los muertos, cuando opera en tu vida, te da el poder para vencer. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el que tiene que operar hoy en tu vida para que seas un cristiano. Y eso viene por medio del bautismo. No hay otra forma. Por eso es que los primeros cristianos corrían al bautismo. Se les predicaba arrepentimiento y bautismo. ¿Qué podemos hacer para ser cristianos? ¿Qué podemos hacer para estar en Dios? Arrepiéntete y bautízate. En el bautismo está el poder. El primer milagro está aquí en tu mente, lo hace Dios. La convicción de pecados la trae el Espíritu Santo. Tú predicas, el Espíritu Santo de Dios trae la convicción de pecados al tipo. Y el tipo dice: wow, estoy podrido en pecado y yo quiero realmente ser salvo. ¿Qué hago? ¿Qué hago, hermano? Bien, tienes que arrepentirte, cambiar tu manera de pensar, y tienes que bautizarte. ¿Y cómo es esto del bautismo? Bueno, pues hay una naturaleza pecaminosa en ti. Por más arrepentido que estés, la naturaleza está ahí. Necesitas un poder sobrenatural para vencer el pecado. El poder que resucitó a Jesús de los muertos está disponible para la iglesia hoy. Sabes que cuando no hay pecado en tu vida, cuando empiezas a luchar con el pecado en tu vida y lo empiezas a vencer por el poder de Dios, empiezas a sentir pasión por Jesús. No te va a faltar por qué orar. La gente dice: no sé qué orar, pastor. No sé qué orar. Un corazón con prepucio no sabe qué orar. No entiende el pecado, ¿no? Las personas que no saben orar, tú estás una semana sin orar. Yo sé que en esa semana cometiste tu pecado. Si tuvieras temor de Dios, orarías, porque ya tienes motivo para orar. Te ves tentado y haces algo. Dijiste una mentira, manipulaste, murmuraste de alguien, maldeciste a alguien. Lo hiciste y no se te da nada por orar. Entonces todavía no estás entendiendo el milagro de Dios. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber convicción de pecado en tu corazón para poder orar, para poder hablar con Dios. O si no, lo que hablamos con Dios nace de una conversación inventada por nosotros. Dios quiere escuchar eso. Dios, perdóname, te necesito en mi vida. Necesito tu perdón y necesito tu fuerza para vencer de día en día. El poder que operó en Jesús
resucitando de entre los muertos, venga a mi corazón ahora. Eso pasa en el bautismo. Verso 6. Sabiendo esto, qué importante es cómo encabeza el verso el apóstol, porque tiene que ser una doctrina ultra, mega, recontra sabida por el cristiano. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, usted no puede no saberlo. Usted no puede no saber que su viejo hombre, cuando usted se vea cometiendo un pecado, diga: ¿qué estoy haciendo? Si mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús, ¿qué estoy haciendo? Golpéate tu mente así, pégate un combo aquí en el ojo así. ¿Qué estáis haciendo? Despierta. Esto es un mal sueño, no puede ser cierto, es imposible. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. No dice que fue como crucificado. El apóstol Pablo es espiritual. El apóstol Pablo sabe lo que está diciendo. Él está siendo categórico. Él no habla, no se va por los lados de las cosas, no habla con rodeos. Él está siendo categórico. Dice: quiero que sepan esto, tienen que saber esto, que su viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús. O sea, la cruz de Cristo es inclusiva. Te incluye a ti, la cruz te incluye. Allá estás tú. Tu viejo hombre está allá 2000 y tantos años atrás, crucificado y muerto y sepultado. Tu viejo hombre está allá, y ahora en ti está el resucitado Jesús. Está en ti. Así que el objetivo de tu vida cambia. ¿Es así o no? No puedo no decírtelo. Predicado esto, no puedo no decírtelo. Si tú crees en este milagro, entonces también tus prioridades desde este preciso instante cambian. Y tú dices: oh, yo estaba tan urgido porque mañana tengo que hacer tal cosa en el trabajo, pero ya no es tan importante. Lo más importante es que el poder que resucitó a Jesús entre los muertos está operando en mí ahora. Mi día miércoles cambió para siempre. Mi 2019 nunca más va a ser como yo pensaba. De aquí en adelante lo predicaré. De aquí en adelante voy a orar. De aquí en adelante la preeminencia de mi vida, la importancia de mi vida, el eje centro de mi vida es Jesús y su poder operando en mí. No hay nada más importante. Ni mis finanzas son tan importantes, ni mis compromisos sociales, ni mis compromisos familiares, ni mis proyectos de niño que tenía son tan importantes como esta verdad. Si no lo ves así, tenemos un problema. Si no lo ves así, esto no va a operar en tu vida. Mira, Colosenses. Capítulo 2, verso 12. Sepultados con él. Capítulo 2, verso 12 de Colosenses. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Por eso es que le alabas, no porque se abrió una puertita de trabajo,
no porque se te sanó el órgano que tenías enfermo en tu cuerpo y te oró no, tú le alabas por esto. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta. Habían documentos espirituales escritos en tu contra que te separaban de Dios. Había un acta escrita que te separaba de Dios. Dice la Escritura que en el fin de los tiempos se abrirán los libros y se van a leer todas las cositas que tú hiciste. Bien, pues las actas que te son contrarias, dice la Escritura que Él las sacó, las arrancó y las clavó en la cruz del Calvario. Todo lo que se interponía entre ti y Dios y la bendición de Dios y la vida eterna, Él lo sacó. Todo lo que estaba escrito de ti, todo lo que te era contrario, lo sacó y lo clavó en la cruz del Calvario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Escucha, verso 15: y habían demonios que se encargaban de que esas actas fueran abundantes para mantenerte muertos, para atormentarte por la eternidad. Verso 15: y despojando a los principados y a las potestades. Demonios que estaban cautivando a toda la humanidad en lugares de señorío, espíritus inmundos que gobiernan a los incrédulos. Dice, los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Lo entiendes? Eso es lo que hizo Jesús. Una tremenda maniobra que si nadie te la explica, sigues viniendo a la iglesia creyendo que aquí estamos para sentir algo, oh, se siente rico. Te invito a la iglesia, se siente algo rico. Necesitas perdón de Dios. Debes predicarlo, debes decirlo. El mensaje no es popular. La gente necesita convicción de pecado. A la gente necesita saber que su corazón es inmundo y que necesita venir a Dios en humildad. Por favor, en humildad. La gente necesita venir a las iglesias en humildad y sumisión al Espíritu de Dios. Estoy cansado de estar convenciendo a la gente que venga a la iglesia. Si no quieren venir, bien por ellos, pero yo les voy a predicar el Evangelio de Jesucristo, con bautismo, con resurrección, con santidad, con pureza, como tiene que ser, con Espíritu Santo, con oración, con postergación tal vez de las prioridades que tienen en su corazón, para darle prioridad a lo que Dios quiere hacer con ellos. Y así tiene que ser, aunque el mensaje no sea popular. Prefiero estar a cuentas con Dios que estar a cuenta con la gente. Debemos estar a cuentas con Dios y con la Santa Escritura que nos dejó. Capítulo 6, verso 9 de Romanos, disculpa. Te va a gustar esto porque lo vas a entender. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñorea más de Él. Mira, esto es el meollo del Evangelio. Jesucristo, en un cuerpo, vence a Satanás y sus demonios, vence al pecado, vence la tentación, vence el odio, vence la mentira, vence la humillación, vence la soberbia, vence la ansiedad, vence a Netflix con todos los artistas, con todas las películas, Facebook, WhatsApp, Instagram, todo lo venció, lo dejó ahí. Va a la cruz del Calvario, muere biológicamente, pero en una muerte injusta porque no había pecado. Y la muerte es el pago del pecado, así que la muerte no lo puede
retener. Opera sobre él el poder de la gloria del Padre, dice la Escritura, y lo resucita de entre los muertos. Pero no termina ahí su magistral operación, sino que dice la Escritura que, escucha esto, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Es decir, resucitó, ya no puede morir nunca más. La muerte no pudo con él, venció a la muerte. La muerte ya no puede con él. Él tiene el antídoto para la muerte. La muerte no saca nada con venir sobre él, porque él ya no muere nunca más. La muerte vino sobre él, pero la muerte no lo pudo contener, lo tuvo que soltar. La muerte se dio por vencida y lo dejó salir. Abrió sus manos y lo dejó salir. Y Jesús salió, así que ya no muere nunca más. Ese poder está disponible para usted. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, escucha esto, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú no puedes estar muerto al pecado si no estás vivo para Dios. Usted no quiere pecar, pero no quiere venir a la iglesia los martes. No, los martes no, mucho pastor, yo los domingos nomás, mucho los martes. Entonces usted no vive para Dios. Usted tiene muchas cosas que hacer, usted no vive para Dios. Y si no vive para Dios, tampoco muere para el pecado. Yo lamento decirlo. ¿Qué más quisiera yo? Yo soy pastor, quiero que todos sean salvos. Quiero llevarlos a todos. Y el Señor me diga, ¿cómo te portaste, Carlos? Mira, aquí están todos los hermanos. Buena, Carlos. Mansa coronita que va a tener que hacerme el Señor, ¿eh? Yo quiero que todos sean salvos, pero es una decisión de la gente. Aquí tienes una palabra que es una justa balanza. Dice, considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Si le sacas una, a la otra tampoco. No puedes estar muerto al pecado y no vivo para Dios. No puedes creer que estás vivo para Dios sino que no estás muerto al pecado. Todo esto dice relación en un mismo enjambre de revelación. La sangre, la resurrección, el poder, el bautismo. Mi vida del viejo hombre, mi vida del nuevo hombre. El corazón, el arrepentimiento. Es un enjambre de revelación que tiene que ser repasado una y otra vez para que vaya calando hondo en tu espíritu. Por eso me perdonan si te repito, ¿no? Verso 11, así también vosotros, ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12, no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus cuerpos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, léete de ahí después de la comita, dice, sino preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos. Es decir, experimentando el poder del bautismo. Yo estoy vivo de entre los muertos. ¿Cuáles muertos? Los muertos en pecados y en delitos. Las personas estamos muertas en pecados y en delitos hasta que esto no opera en nuestra vida. Y cuando vosotros estabas muertos en vuestros pecados y delitos, Él los tomó y los perdonó y los resucitó juntamente. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Entonces, preséntate tú a Dios y dice, Dios, escúchame, aquí estoy yo vivo entre los muertos que estaba, ahora yo estoy vivo, me presento. Preséntate, procura presentarte. ¿Cuándo? Todos los días.
En todo momento, preséntate a Dios. ¿Ah? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí estoy yo, mira, con todos mis miembros, mi cabeza, mis brazos, mis piernas. Ahora son instrumentos de justicia. ¿Qué quiere decir instrumentos de justicia? Para servirte a ti. Para servirte a ti. Puedo caminar por el Evangelio. Leo por el Evangelio. Hablo por el Evangelio. Muevo mis manos por el Evangelio. Trabajo por el Evangelio. Me emociono por el Evangelio. Camino por el Evangelio. Me levanto por el Evangelio. Oro por el Evangelio. Instrumento de justicia. ¿El cuerpo para qué sirve? Para servir a Dios. El cuerpo humano. Pablo lo expresa de la siguiente manera. Dice: para mí morir es ganancia. ¿Qué es lo que es morir? Un ataque al corazón. Dice: para mí es ganancia. Para muchos de nosotros, ay, no, pastor, dice que fue al doctor. Andamos todos asustados. Pablo dice: no, para mí morir es ganancia. Pero mientras esté vivo, tampoco es malo, dice, porque estoy con ustedes y me sirve para hablarles, para predicarles, para traerles ánimo. Si hubiese sido yo, les toco la guitarra también. Pero no tocaba la guitarra el pastor. Entonces dice: para mí morir es ganancia, pero si estoy vivo, predico, enseño, inspiro, pastoreo. Esas son las dos alternativas que él le da a la vida corporal. Morir, ganancia. Qué bueno, dice, me voy con él. Y si no, y estoy aquí por mientras, ¿qué hago? Por mientras sirvo a Dios. Instrumento de justicia. Está hablando particularmente del cuerpo. Observa: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Verso 13: ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14, esto te va a gustar: porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñorea de ustedes. Ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál gracia? La gracia que hizo Jesús en la cruz del Calvario y en la resurrección de los muertos. No significa que yo tengo chip libre para pecar. Lo que él está diciendo es que vamos a vencer bajo el regalo, la gracia, el regalo de la cruz, el regalo de la resurrección, el regalo del poder de la gloria del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, que ahora opera en ti. Esa es la gracia. No es cometer pecados y ser perdonado. Esa no es la gracia. La gracia es que recibiste el perdón y la fuerza y el poder para caminar en santidad. O si no, no empezaría así el verso 6. Observa, vamos al verso 6 otra vez. Perdón, capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Había algún hermano que decía: no, si usted puede pecar, porque todos los pecados que usted comete, los que cometió y los que va a cometer, el Señor Jesucristo los pagó en la cruz del Calvario. Entonces usted puede pecar. No falta el que predica eso. Y no falta el que agarra las papas de que... Aquí Pablo lo dice. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2. No seamos. Verso 2. En ninguna manera, pues dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y Pablo cacha y dice: voy a tener que explicarle acerca del bautismo a estos cabros. No cacharon estos hermanos del bautismo, dice. ¿En qué escuela teológica lo habrán tenido? Dice que no saben. Empieza a hablar acerca del bautismo. Porque habían hermanos que pensaban que la gracia era que ellos se mandaban un condoro. No, pero nosotros no estamos en la ley, así que no existe la ley. Para nosotros es la gracia. Y la gracia es que Jesús nos pagó por nuestros pecados con su sangre. Entonces yo me mando un condoro hoy día y tengo que hacer la oración y decirle: Señor, fíjese que yo hice tal y tal cosita y creo yo que en la sangre que usted derramó, entonces estoy perdonado. ¿Listo? Esa es la gracia. Esa no es la gracia. La gracia es que el poder de Dios que resucitó en Jesús y toda la travesía que tuvo que hacer hasta el punto de llegar a la cruz y morir torturado, te lo regala.
Vive en Él, te dice. Toma, vive en Él. Los pecados que cometiste no importan, los pagué con mi sangre. Y para adelante no necesitas pecar, porque el poder que me resucitó entre los muertos, dice Jesús, está disponible para ti. Así que arrepiéntete y bautízate. Y el mismo poder te resucita a ti. Así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.